sí. Victoria Blackstone se ajustó las gafas por 10ª vez esa mañana y respiró hondo antes de entrar en el imponente edificio de Industrias Cross, en el corazón financiero de la Ciudad de México. Los rascacielos de cristal espejado reflejaban el sol naciente, creando un brillo dorado que contrastaba con el ajetreo matutino de Paseo de la Reforma. A sus 24 años, ya conocía cada pasillo, cada elevador y cada empleado de ese imperio de 40,000 millones de pesos como la palma de su mano. Adrián Cross, CEO de un imperio de inversiones, enfrenta una crisis devastadora. Debe casarse en 6 semanas para no perder el control de la empresa ante su primo corrupto. Desesperado y sin confiar en nadie de su clase social, se dirige a Victoria Blackstone, su secretaria eficiente e invisible. Adrián la llama a una reunión y le hace una propuesta surrealista: matrimonio por contrato por 2 años a cambio de $5 millones, con vidas separadas y divorcio automático. Victoria, impactada, acepta pensando en la seguridad financiera de su familia. Pero antes de revelar lo que sucede, si también te emocionan historias así, haz clic para suscribirte ahora y ayúdanos a traer más cuentos de coraje y lealtad. Gracias. Y ahora veamos qué sucedió. Eran las 6:30 de la mañana y Victoria siempre llegaba antes que todos, no por obligación, sino por necesidad. Cuanto más temprano comenzara, más temprano terminaría y más tiempo tendría para cuidar a su madre en casa. Sus zapatos de tacón bajo y discretos resonaban en el mármol del vestíbulo mientras saludaba a los guardias de seguridad, que ya la conocían por su nombre. Roberto, el más antiguo, siempre preguntaba por doña Elena, su madre. Esa gentileza simple le calentaba el corazón a Victoria en mañanas como aquella, cuando el peso de las responsabilidades parecía más pesado que de costumbre. El piso 32 albergaba la presidencia y Victoria se instaló en su mesa con la precisión de una bailarina ejecutando una coreografía ensayada 1000 veces. Café fuerte para el señor Cross, temperatura exacta, informes organizados por prioridad, agenda verificada y reconfirmada. En 2 horas, cuando Adrián Cross llegara, todo estaría perfectamente alineado, como siempre lo había estado en los últimos 2 años. Victoria no se quejaba de la rutina de 12 horas diarias. De hecho, encontraba cierto consuelo en la previsibilidad del trabajo, especialmente cuando su vida personal era un constante malabarismo entre facturas médicas, medicamentos caros y las necesidades de Eduardo, su hermano de 16 años. Doña Elena había desarrollado una condición cardíaca grave el año anterior y los costos del tratamiento consumían casi todo el salario de Victoria. Aún así, ella nunca había pedido un aumento o se quejado de la carga horaria. Creció aprendiendo que el trabajo digno era una bendición, no una carga. A las 8:30 en punto, Adrián Cross emergió del ascensor privado como una tormenta controlada. Alto, de hombros anchos y siempre impecablemente vestido, caminaba con la confianza de quien nació para mandar. A los 31 años, había transformado la empresa familiar en una de las mayores holdings de inversión del país. Victoria lo observó discretamente pasar por su mesa sin un saludo, como de costumbre. Para él, ella era parte del mobiliario eficiente de la oficina. «Victoria, necesito los informes trimestrales en 1 hora», dijo él, sin levantar los ojos de los papeles que cargaba. «Y cancela mi almuerzo con los Peterson, reprograma para la próxima semana». «Ya está hecho, señor Cross», respondió ella con su voz calma y profesional. «Los informes están en su mesa desde las 7 horas, organizados por división, y el señor Peterson llamó ayer confirmando que prefería reprogramar». Adrián se detuvo por un instante, sorprendido por la anticipación, pero luego
desapareció. En su oficina, sin comentarios. Victoria sonrió internamente. Anticipar sus necesidades se había convertido en un arte que ella dominaba con maestría. El teléfono sonó incesantemente durante la mañana. Inversionistas nerviosos, reuniones de emergencia, decisiones que movían millones. Victoria filtraba llamadas, organizaba prioridades y mantenía la máquina funcionando con la eficiencia silenciosa que la había hecho indispensable. Entre una llamada y otra, checaba discretamente los mensajes de Eduardo. Él había aprobado otro examen de matemáticas y mandado un emoji de celebración que hizo a Victoria sonreír por primera vez en aquel día, durante la pausa para el almuerzo que ella siempre hacía en la mesa para economizar. Victoria llamó a casa. La voz frágil de doña Elena del otro lado de la línea hizo que su corazón se apretara. «Hija, el médico llamó hoy temprano. Quiere reprogramar los exámenes para la próxima semana», dijo doña Elena intentando sonar animada. Dijo que no es urgente, que puede esperar. Victoria conocía a su madre bien demasiado para no darse cuenta de la mentira piadosa. Los exámenes eran caros y doña Elena estaba intentando ahorrarle otro gasto. Se mordió el labio inferior, calculando mentalmente las cuentas del mes. Tal vez consiguiera adelantar el aguinaldo o tal vez pudiera pedir algunas horas extras. «Mamá, no te preocupes por eso. Voy a resolverlo», dijo Victoria, inyectando confianza en su voz. «Eduardo ya llegó de la escuela. Acaba de llegar. ¿Quieres hablar con él? Solo dile que estoy orgullosa de su examen de matemáticas. Llego a casa alrededor de las 9, como siempre». Colgó el teléfono y volvió al trabajo con renovada determinación. No había tiempo para autocompasión. Doña Elena y Eduardo dependían de ella, y ella no los decepcionaría, nunca. La tarde trajo una crisis inesperada cuando uno de los mayores clientes de la empresa amenazó con retirar sus inversiones. Victoria vio a Adrián trabajar por horas, haciendo llamadas, negociando, usando toda su habilidad para contornar la situación. Ella permaneció en la oficina hasta las 10 de la noche, proveyendo documentos, organizando videoconferencias y garantizando que él tuviera todo lo que necesitase. Cuando finalmente salió del edificio, la Ciudad de México brillaba con sus luces nocturnas. El metro estaba casi vacío y Victoria aprovechó los 40 minutos de viaje hasta Ecatepec para cerrar los ojos y descansar. En su casa pequeña, pero acogedora, la esperaban. Doña Elena ya dormía, pero había dejado un plato de comida calentando en el horno. Eduardo estudiaba en la mesa de la cocina, rodeado de libros. «¿Cómo te fue hoy, Vic?», preguntó él, usando el apodo cariñoso de cuando eran niños. «Largo pero productivo», respondió ella, despeinando el cabello del hermano. «¿Y a ti? Además del examen de matemáticas que me dejó orgullosa?» «Hay algo que quería contarte», dijo Eduardo, de repente serio. «La maestra de química dijo que tengo potencial para conseguir una beca completa en una universidad buena, pero tendría que dedicarme más a los estudios y hacer un curso preparatorio». Victoria sintió el corazón apretarse de orgullo y preocupación al mismo tiempo. Eduardo era brillante, merecía todas las oportunidades del mundo. Pero los cursos preparatorios costaban caro y ella apenas podía mantener las cuentas al día. «Vamos a hablar de eso el fin de semana», dijo ella sonriendo. «Por ahora, sigue dedicándote como lo estás haciendo. Estoy muy orgullosa de ti». Aquella noche, antes de dormir, Victoria miró por la ventana del cuarto que compartía con su madre. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, y en algún lugar allá lejos estaban los rascacielos de Paseo de la Reforma donde trabajaba. Dos mundos tan próximos geográficamente, pero separados por abismos sociales que ella conocía bien. Cerró los ojos e hizo la misma promesa silenciosa que hacía cada noche. Al día siguiente sería mejor.
Encontraría una forma de pagar los exámenes de su madre, de ayudar a Eduardo con sus sueños de universidad, de mantener a la familia unida y segura. No sabía cómo, pero encontraría una forma. Siempre la encontraba. En Industrias Cross, las luces del piso 32 permanecieron encendidas hasta altas horas, donde Adrián Cross trabajaba solo, sin imaginar que su secretaria eficiente e invisible guardaba sueños y luchas que harían su propia vida pequeña en comparación. El otoño había llegado a la Ciudad de México, trayendo consigo una tensión inédita en los pasillos de Industrias Cross. Victoria percibió el cambio en el comportamiento de Adrián durante toda la semana. Llamadas susurradas, reuniones, canceladas a último momento, y un nerviosismo que él intentaba disimular con su habitual máscara de control absoluto. El viernes, cuando el reloj marcaba las 7 de la noche y la oficina ya estaba casi vacía, Adrián hizo algo que nunca había hecho antes. Le pidió a Victoria que se quedara. «Necesito resolver una situación crítica este fin de semana», dijo él, pasándose la mano por el cabello oscuro de forma agitada. «Van a llegar documentos urgentes que necesitan ser organizados inmediatamente». Victoria asintió sin dudar, aún sabiendo que eso significaría llegar a casa aún más tarde. Llamó a Eduardo avisándole que no conseguiría cenar con ellos, como había prometido. La decepción en la voz de su hermano la hizo tragar saliva, pero el trabajo era el trabajo. El sábado amaneció grisáceo, combinando con el humor sombrío que pairaba sobre el edificio casi desierto. Victoria llegó a las 8 de la mañana y encontró a Adrián ya en su oficina, con la corbata aflojada y ojeras profundas. Documentos esparcidos por la mesa revelaban números asustadores y gráficos en caída libre. Durante todo el día, ella organizó papeles, atendió llamadas urgentes y proveyó café tras café, observándolo trabajar con desesperación creciente. Fue durante la noche del sábado, cuando las luces de la ciudad comenzaban a parpadear allá abajo, que todo cambió. Victoria estaba organizando los últimos informes cuando oyó un ruido extraño, viniendo de la oficina de Adrián, un sonido apagado, casi inaudible, que la hizo parar lo que estaba haciendo. Hesitó por un momento, después golpeó levemente en la puerta entreabierta. «Señor Cross, ¿está todo bien?». Silencio. Después, una voz ronca. «Pase». Lo que Victoria vio la hizo olvidar completamente de los protocolos profesionales. Adrián Cross, el hombre que siempre pareciera indestructible, estaba sentado en el suelo detrás de su mesa, la espalda apoyada en la pared, el rostro escondido entre las manos. Los papeles esparcidos a su alrededor contaban una historia de desastre inminente. «Señor Cross», dijo ella suavemente, aproximándose con cuidado. Él levantó los ojos y Victoria vio algo que jamás imaginara ver: vulnerabilidad pura. No había más máscaras, no había más el CEO poderoso. Apenas un hombre de 31 años enfrentando la posibilidad de perder todo. «Mi abuelo va a quitarme la empresa», dijo Adrián, la voz cargada de una amargura que cortó el corazón de Victoria. 60 años construyendo este imperio y él va a entregar todo a mi primo James porque yo no soy estable suficiente. Victoria se agachó a su lado, olvidándose completamente de la jerarquía que siempre mantuviera entre ellos. ¿Qué sucedió? «Necesito estar casado hasta mi cumpleaños dentro de 6 semanas o pierdo el control de la empresa». Adrián rió amargamente. «Mi abuelo decidió que un CEO soltero de 32 años es irresponsable demasiado para comandar Industrias Cross, que necesito de madurez y estabilidad familiar». Las palabras salieron en torrente, como si una represa se hubiera roto. Adrián contó sobre la presión familiar, sobre el ultimátum del abuelo, sobre la relación desastrosa que había terminado el mes anterior cuando descubrió que su novia intentaba chantajear a su familia.
Victoria escuchó en silencio, sintiendo el peso de la confianza inesperada que él depositaba en ella. Ya pensé en contratar a alguien, una actriz quizás, continuó Adrián, pero no puedo confiar en una extraña con informaciones que podrían destruir la empresa, y ninguna mujer de mi círculo social acepta un matrimonio arreglado en 6 semanas. Victoria sentía el corazón acelerado. Por primera vez en 2 años, Adrián la estaba viendo como una persona real, no apenas como una extensión eficiente de su oficina. Estaba dividiendo con ella sus miedos más profundos, sus vulnerabilidades más guardadas. «Usted conoce todos mis secretos», dijo él de repente, mirando directamente hacia ella. «Conoce mi rutina, mis hábitos, mis manías. Sabe cómo yo reacciono en crisis, cómo pienso, cómo trabajo». El aire quedó denso entre ellos. Victoria sintió algo cambiando, una corriente eléctrica recorriendo el espacio que los separaba. «Usted es la única persona en quien puedo confiar completamente», continuó Adrián, su voz ganando una urgencia creciente. «La única que nunca me traicionó, nunca me decepcionó, nunca me juzgó». Victoria abrió la boca para responder, pero no consiguió emitir sonido alguno. Lo que él estaba sugiriendo era imposible, absurdo, impensable. «Yo sé que es una locura», dijo Adrián, levantándose abruptamente y comenzando a andar de un lado para otro. «Yo sé que usted tiene su vida, su familia, pero Victoria...» Él paró enfrente de ella, sus ojos azules quemando de intensidad. «¿Y si yo pudiera resolver sus problemas financieros para siempre? ¿Y si yo pudiera garantizar que su madre tenga el mejor tratamiento médico disponible, que su hermano tenga acceso a la mejor educación del país?» El corazón de Victoria disparó. ¿Él sabía sobre su situación en casa? ¿Cómo? «Yo veo más de lo que usted imagina», dijo Adrián, como si leyera sus pensamientos. «Yo veo usted trabajando 12 horas por día sin reclamar. Yo veo usted checando el celular con preocupación cuando piensa que nadie está mirando. Yo veo usted comiendo sándwiches en la mesa para ahorrar dinero». Victoria sintió las mejillas quemando de vergüenza e indignación. «¿Usted me espía?» «Me importa», respondió él, sorprendiendo a ambos con la sinceridad de la declaración. «Aún siendo un jefe terrible que mal la mira, me importa. Y ahora estoy ofreciendo una solución que puede salvarnos a los dos». El silencio que siguió fue cargado de posibilidades e imposibilidades. Victoria miró los papeles esparcidos por el suelo, después al hombre que conocía apenas como jefe, pero que ahora se mostraba completamente humano por primera vez. «¿Qué exactamente está proponiendo?», preguntó ella, la voz saliendo más débil que pretendía. Adrián respiró hondo, como un hombre a punto de saltar de un precipicio. «Matrimonio», dijo él. «Por contrato, por 2 años. $5 millones para usted, además de todos los gastos médicos de su madre y la educación de su hermano cubiertos. Usted continúa siendo mi secretaria, con un aumento sustancial de salario, apariciones públicas mínimas como esposa, vidas completamente separadas en casa y divorcio automático cuando todo termine». Victoria sintió el mundo girar a su alrededor. $5 millones, el tratamiento de su madre garantizado, la universidad de Eduardo asegurada, seguridad financiera para el resto de su vida. «¿Está hablando en serio?», susurró ella. «Completamente en serio», respondió Adrián. «Usted salvaría a mi empresa, Victoria, y yo salvaría a su familia». Allá afuera, la Ciudad de México continuaba pulsando en la noche de sábado, ajena al momento que cambiaría para siempre la vida de 2 personas en el piso 32 de Industrias Cross. Victoria pasó todo el domingo caminando por las calles de Ecatepec, la propuesta de Adrián resonando en su mente como un disco rayado. $5 millones. Las palabras parecían irreales,
casi ciencia ficción para alguien que calculaba centavos para hacer que el dinero durase hasta el final del mes. Observó las casas simples del barrio, los niños jugando en la calle, las familias reunidas en los patios pequeños, y se preguntó si estaba loca por siquiera considerar la idea. Doña Elena notó su agitación durante el almuerzo. «Hija, apenas has tocado la comida. ¿Sucedió algo en el trabajo?» Victoria casi se atragantó con el agua. Si al menos su madre supiera qué tipo de trabajo le había sido ofrecido. «Solo estoy cansada, mamá. Semana agitada». Eduardo, siempre más observador de lo que aparentaba, la estudió con curiosidad. «Vic, estás extraña desde ayer. ¿Estás segura de que estás bien?» «Estoy bien, Eduardo. Deja de preocuparte por mí y enfócate en los estudios». Pero ella no estaba bien. La noche fue larga e insomne, repleta de cálculos imposibles y escenarios que variaban entre lo absurdo y lo milagroso. Matrimonio falso con su jefe. La idea era tan bizarra que llegaba a ser cómica si no fuese por la seriedad de los números envueltos. El lunes, Victoria llegó a la oficina una hora más temprano que lo habitual. Si eso era posible, necesitaba procesar todo antes de enfrentar a Adrián. Pero cuando él emergió del ascensor a las 8:30, como siempre, ella percibió que él también había pasado una noche difícil. Había algo diferente en sus ojos cuando los cruzaron por un breve instante. «Buenos días, Victoria», dijo él, parando por primera vez frente a su mesa. «Buenos días, señor Cross», respondió ella, intentando mantener la voz firme. «¿Usted pensó sobre nuestra conversación?» Victoria sintió el corazón acelerar. Allí estaba él, el poderoso Adrián Cross, aguardando ansiosamente su respuesta, como si ella tuviera todo el poder del mundo en sus manos. «Pensé», dijo ella simplemente. «¿Y?» Victoria respiró hondo. «Necesito saber más detalles. ¿Cómo funcionaría exactamente? ¿Cuáles serían las reglas? ¿Las expectativas?» Un alivio visible pasó por el rostro de Adrián. Ella no había dicho no. «¿Podemos conversar hoy por la noche, después del horario de trabajo?» Victoria concordó, y el día pasó en una niebla extraña de normalidad artificial. Atendieron llamadas, organizaron reuniones, lidiaron con crisis menores, pero ambos estaban claramente con la mente en otro lugar. Los empleados comenzaron a notar la tensión inédita entre ellos. «Victoria está más callada que lo normal», comentó Marcos, del departamento financiero, durante el cafecito. «Y Cross parece nervioso. ¿Será que viene despido por ahí?» Si ellos supieran la verdad, pensó Victoria con ironía amarga. A las 7 de la noche, cuando la oficina se vació, Adrián la llamó a su sala. Había preparado una presentación completa, como si estuviese vendiendo un proyecto empresarial. En cierto sentido, era exactamente eso. «Contrato de 2 años», comenzó él, abriendo una carpeta espesa. «Matrimonio civil simple. Apenas testigos necesarios. Usted mantiene su trabajo como secretaria ejecutiva, pero con salario triplicado inmediatamente». Victoria tragó saliva. Salario triplicado significaba poder ayudar a otras familias, además de la suya. «Residencia en mi casa en Lomas de Chapultepec, pero en cuartos separados. Apariciones públicas mínimas. Apenas eventos esenciales donde necesitamos aparecer como pareja. En el restante del tiempo, vidas completamente independientes». «¿Y el dinero?», preguntó Victoria, sintiéndose vulgar por hacer la pregunta, pero sabiendo que necesitaba ser práctica. 5 millones divididos en cuotas mensuales durante los 2 años, más un bono final de 1 millón en el divorcio. Todos los gastos médicos de su madre cubiertos por mi plan de salud ejecutivo. Educación completa de su hermano garantizada, incluyendo universidad privada y posgrado, si él quiere.
Victoria sintió lágrimas quemando sus ojos. Era más generosidad de lo que jamás soñara posible. ¿Por qué usted haría eso?, preguntó ella. ¿Por qué no contratar a una actriz profesional? Porque yo necesito de alguien en quien confío. Completamente, respondió Adrián, su voz ganando intensidad. Alguien que conozca mi mundo, que sepa cómo reaccionar en situaciones inesperadas. Usted trabaja conmigo hace 2 años, Victoria. Conoce mis clientes, mis enemigos, mi familia. Una extraña podría arruinar todo con una palabra equivocada en el momento equivocado. Hacía sentido. Un sentido terrible y lógico. Necesito conversar con mi familia, dijo Victoria finalmente. Claro, pero Victoria, Adrián hesitó. Ellos no pueden saber la verdad sobre el contrato. Para todo el mundo, inclusive para ellos, tendrá que ser un matrimonio real, un romance que floreció en el ambiente de trabajo. La complejidad de la situación atingió a Victoria como un golpe en el estómago. Mentir para su madre y para Eduardo sobre lo que realmente estaba sucediendo. Ellos van a achar extraño, muy repentino. Diremos que estábamos manteniendo secreto a causa de las políticas de la empresa, que finalmente decidimos asumir la relación. Victoria cerró los ojos, intentando imaginar la conversación con doña Elena. ¿Cómo explicaría que de repente estaba comprometida con el jefe millonario? Yo necesito de una noche para decidir, dijo ella. Claro, pero Victoria, necesito una respuesta hasta el miércoles. El tiempo se está acabando. Aquella noche, Victoria llegó a casa más tarde que lo usual y encontró a Eduardo estudiando, en la mesa de la cocina como siempre. Doña Elena había dejado la cena calentando y una notita cariñosa deseando buenas noches. Vic, llamó Eduardo cuando ella se servía comida. ¿Puedo hacerte una pregunta extraña? Claro. ¿Estás enamorada? Victoria casi dejó el plato caer. ¿Qué? ¿Por qué? Victoria miró a su madre durmiendo al otro lado del cuarto, respiración irregular a causa de sus problemas cardíacos. Pensó en Eduardo y sus sueños de universidad. Pensó en las cuentas que se acumulaban, en los medicamentos caros, en las oportunidades perdidas. Pensó en la chance de cambiar todo. Cuando llegó a la oficina, encontró a Adrián ya esperando, ansiedad estampada en el rostro. «Acepto», dijo ella sin preámbulos. El alivio que pasó por los ojos de él fue tan intenso que Victoria sintió algo moverse en su pecho. «¿Estás segura?» «Lo estoy, pero quiero todo por escrito. Cada detalle, cada condición, cada garantía». Adrián sonrió por primera vez desde que ella lo conocía. Una sonrisa genuina, cálida, que transformó completamente su rostro. «Claro, mi abogado ya está preparando los documentos». Victoria extendió la mano formalmente. «Entonces, tenemos un acuerdo, señor Cross». Adrián tomó su mano, pero en vez de apretarla, la trajo hasta los labios y depositó un beso suave en sus dedos. «Puedes llamarme Adrián», dijo él suavemente. «Después de todo, vamos a casarnos». La transformación comenzó el jueves siguiente con la llegada de una mujer elegante de mediana edad a la oficina de Industrias Cross. Celeste Monteiro era consultora en etiqueta y estilo para la élite de la Ciudad de México, contratada por Adrián para preparar a Victoria adecuadamente para su nuevo papel. La simple mención del nombre de la consultora hizo a Victoria sentirse como una impostora antes incluso de conocerla. «Querida», dijo Celeste, examinando a Victoria de arriba abajo con ojos críticos. «Tenemos mucho trabajo por delante. 3 semanas no son suficientes para una transformación completa, pero haremos milagros». Victoria sintió el estómago contraerse. Transformación completa. Ella miró a Adrián, que asistía a la evaluación con expresión neutra, y por primera vez desde que aceptara la propuesta, se preguntó en qué se había metido. La primera sesión
fue un desastre. Celeste criticó todo: la postura de Victoria, su forma de caminar, de hablar, hasta incluso de sostener una taza de café. «Necesitas aprender a ser una Cross», declaró con firmeza. «La sociedad de la Ciudad de México estará observando cada movimiento suyo». Durante el fin de semana, Adrián llevó a Victoria para elegir un departamento adecuado en Polanco. «Necesita parecer que tienes condiciones financieras compatibles con las mías», explicó él, mientras recorrían un departamento lujoso que costaba más por mes de lo que Victoria ganaba por año. «Mi familia va a achar extraño que me mude». «De repente», protestó Victoria, observando la vista deslumbrante de la ciudad a través de las ventanas del piso al techo. «Diremos que es un regalo mío, que no quiero que mi novia viva tan lejos», respondió Adrián, firmando el contrato de alquiler sin siquiera regatear el valor. Victoria sintió una punzada extraña en el pecho al oírlo decir «mi novia» con tanta naturalidad. La mudanza sucedió el domingo con un equipo de profesionales contratados por Adrián, transportando las pocas pertenencias de la familia Blackstone para el nuevo departamento. Doña Elena estaba radiante, aunque confusa con la rapidez de los acontecimientos. «Hija, aún no consigo creer», dijo ella, acariciando el sofá de cuero italiano de la nueva sala. «Tu Adrián debe amarte mucho para hacer todo esto». Victoria forzó una sonrisa, el peso de la mentira pesando en sus hombros. «Él es especial, mamá». Eduardo, siempre más perspicaz, la jaló para un rincón. «Vic, todo esto no está muy rápido. Tú ni comentabas sobre él antes». «Estábamos manteniendo secreto, Edu. Políticas de la empresa, sabes cómo es». Pero la desconfianza en los ojos de su hermano la incomodó más de lo que esperaba. La segunda semana trajo las clases de etiqueta en tiempo integral. Celeste era implacable, corrigiendo cada gesto, cada expresión, cada palabra. Victoria aprendió a caminar con libros en la cabeza, a conversar sobre arte y vinos, de los cuales nunca había oído hablar, a sonreír de forma apropiada en diferentes situaciones sociales. «Estás progresando», admitió Celeste el jueves, «pero aún hay algo auténtico demasiado en ti. Necesitas ser más pulida, más controlada». Victoria quería gritar que no quería ser pulida y controlada, que gustaba de su autenticidad, pero mordió la lengua y continuó practicando la sonrisa social perfecta. La verdadera crisis comenzó el viernes, cuando Adrián la llevó para conocer la mansión en Lomas de Chapultepec, donde pasarían a vivir después del matrimonio. La casa era impresionante, con jardines extensos, piscina olímpica y cuartos mayores que todo el antiguo departamento de la familia en Ecatepec. Pero era también fría, impersonal, como un hotel de lujo sin alma. «Tu cuarto queda en esta ala», dijo Adrián, mostrando una suite enorme con vista para los jardines. «El mío queda en el ala opuesta. Hay empleados para todo lo que necesites». Victoria asintió, intentando no pensar en cómo se sentiría sola en aquel espacio inmenso. La situación se deterioró el lunes siguiente, cuando Adrián la llevó para almorzar en el Club de Industriales, donde sería presentada formalmente a la alta sociedad. Victoria había pasado horas arreglándose con la ayuda de Celeste, usando un vestido que costaba más que su salario anterior y zapatos que lastimaban sus pies. El almuerzo fue una pesadilla. Las mujeres del círculo social de Adrián la recibieron con sonrisas falsas y preguntas aparentemente inocentes que eran, en verdad, investigaciones sobre sus orígenes. Victoria intentó aplicar todo lo que había aprendido con Celeste, pero sentía como una actriz mala interpretando un papel que no dominaba. «Qué interesante, querida»,
dijo una señora de cabellos platinados. Adrián nunca te había mencionado antes. ¿De dónde ustedes se conocen mismo? Del trabajo, respondió Victoria, forzando la sonrisa social perfecta. Ah, ¿qué profesión romántica tienes? La pregunta vino cargada de insinuaciones, y Victoria sintió la sangre subir al rostro. Esas mujeres sabían exactamente quién era ella y de dónde venía. Estaban divirtiéndose con su desconforto. Victoria es mi secretaria ejecutiva, dijo Adrián, su voz cortante, y una de las personas más competentes que conozco. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Victoria percibió las miradas de pena y desdén alrededor de la mesa y se sintió disminuir en la silla, a pesar de toda la preparación de Celeste. Después del almuerzo, en el coche, Adrián intentó minimizar el constreñimiento. Ellas solo están curiosas. Van a acostumbrarse contigo. Pero Victoria mal consiguió responder. La realidad de su situación se había tornado brutalmente clara. Ella era una intrusa en un mundo que nunca la aceptaría verdaderamente. Aquella noche, sola, en el nuevo departamento mientras doña Elena y Eduardo dormían, Victoria se miró en el espejo del baño lujoso. La mujer que la encaraba de vuelta parecía una extraña. Ropas caras, cabello profesionalmente arreglado, maquillaje impecable, pero los ojos traicionaban la desesperación creciente. El teléfono sonó. Era Adrián. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, mintió ella. Victoria, yo sé que hoy fue difícil, pero va a quedar más fácil. ¿Va a quedar mismo? La pregunta salió más amarga de lo que ella pretendía. Yo voy a pasar los próximos 2 años fingiendo ser alguien que no soy, siendo humillada por personas que siempre sabrán que no pertenezco a su mundo. Silencio del otro lado de la línea. Tal vez debiéramos repensar esto, continuó Victoria, las palabras saliendo en torrente. Tal vez usted debiera encontrar otra solución, alguien que ya pertenezca a su mundo. Victoria, no. Yo no consigo, Adrián. Hoy yo me vi en el espejo y no me reconocí. Estoy mintiendo para mi familia, fingiendo sentimientos que no tengo, intentando ser alguien que nunca seré. ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Por el futuro de su familia? ¿Por la salud de su madre? ¿Por la educación de su hermano? Las palabras de él atingieron a Victoria como un balde de agua fría. Ella pensó en los exámenes cardíacos de su madre, en los sueños universitarios de Eduardo, en la seguridad financiera que nunca tuviera. Lo sé, susurró ella, pero no sé si consigo continuar pagando ese precio. ¿Qué estás diciendo? Victoria cerró los ojos, sintiendo lágrimas escapar. Estoy diciendo que tal vez haya cometido el mayor error de mi vida. La línea quedó en silencio por un largo momento. Cuando Adrián finalmente habló, su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que ella no esperaba. Por favor, no desista de mí ahora, no cuando estamos tan cerca. Pero Victoria ya había desligado, dejándose hundir en la cama king size del cuarto que nunca se sentiría como suyo, cuestionando si algún dinero en el mundo valía la pérdida de su identidad. Victoria no durmió aquella noche. Se quedó en el balcón del nuevo departamento observando las luces de la Ciudad de México, el peso de la decisión presionando su pecho como una piedra. A las 5 de la mañana, cuando el sol comenzó a teñir el cielo de rosa, ella tomó una resolución. Hablaría con Adrián por la mañana y encerraría el acuerdo. No conseguía más vivir aquella farsa. Llegó a la oficina más temprano que lo usual, preparándose mentalmente para la conversación difícil que tendría por delante. Pero cuando Adrián emergió del ascensor, ella percibió inmediatamente que algo estaba diferente. Él parecía más abatido, más vulnerable que en los últimos días. Necesitamos conversar, dijeron ambos al mismo tiempo.
Adrián hizo un gesto indicando su oficina, y Victoria lo siguió con el corazón pesado. Pero antes que ella pudiese comenzar su discurso de renuncia, él se volteó para ella con una expresión que jamás había visto antes. «Victoria, yo necesito pedirte disculpas». Ella pestañeó, sorpresa. «¿Disculpas? Anoche, después de nuestra ligación, yo no conseguí parar de pensar en lo que dijiste. Y percibí que estoy siendo un egoísta terrible». Adrián pasó las manos por los cabellos, desarreglándolos. «Estoy tan desesperado para salvar mi empresa que no paré para considerar lo que estoy pidiendo de ti». Victoria permaneció en silencio, intrigada por el cambio en su tono. «Tienes razón. Estoy pidiendo que abandones quién eres, que mientas para tu familia, que vivas una vida falsa. Y todo a causa de mis problemas». Él se aproximó a ella, sus ojos azules cargados de arrepentimiento genuino. «Si quieres cancelar todo, yo entiendo. Voy a encontrar otra solución». Era exactamente lo que Victoria había venido a decir, pero, oyendo las palabras de él, sintió algo inesperado moverse en su pecho. Por primera vez, Adrián estaba colocando los sentimientos de ella arriba de sus necesidades. «Yo», comenzó ella, pero fue interrumpida por la entrada súbita de una mujer elegante en la oficina. «Adrián, querido, necesitamos conversar urgentemente», dijo la mujer, parando abruptamente al ver a Victoria. Era una señora de 60 y pocos años, cabellos canosos impecablemente arreglados, vistiendo un tailleur que gritaba a alta costura. Victoria reconoció inmediatamente el porte aristocrático de la familia Cross. «Abuela Eleanor», dijo Adrián visiblemente tenso. «Esta es Victoria, su secretaria que va a fingir de esposa, yo sé», interrumpió Eleanor Cross con una franqueza que dejó a Victoria boquiabierta. «No me mires así, querida. ¿Achas que yo llegaría a los 80 años sin aprender a investigar cuando algo sospechoso sucede en mi familia?» Victoria sintió la sangre helar en las venas. Ellos habían sido descubiertos. «Abuela, yo puedo explicar», comenzó Adrián, pero Eleanor levantó la mano silenciándolo. «Siéntense los dos, tenemos mucho que conversar». Victoria obedeció automáticamente, su cerebro aún procesando la revelación. Adrián permaneció de pie, claramente preparado para defender a ambos. «Primero», dijo Eleanor, acomodándose graciosamente en la silla enfrente de ellos, «quiero que sepan que no estoy aquí para sabotear sus planes. En verdad, estoy aquí para ayudar». «¿Ayudar?», repitió Adrián confuso. «Mi querido nieto, ¿usted realmente achó que yo no sabía sobre el ultimátum ridículo de su abuelo?» Eleanor rió suavemente. «Harold siempre fue dramático. Decidió que usted necesita casarse para madurar, como si el matrimonio fuera remedio para la irresponsabilidad». Victoria miró de Eleanor para Adrián, intentando entender la dinámica familiar que se revelaba. «Yo discordé vehementemente de esa decisión», continuó Eleanor. «Usted es un CEO brillante, Adrián. Triplicó el valor de la empresa en 5 años. Pero Harold está obsesionado con la idea de que usted necesita de una esposa para ser llevado en serio. ¿Entonces usted sabe que el matrimonio es falso?», preguntó Victoria, encontrando la voz finalmente. Eleanor se volteó para ella con una sonrisa cálida. «Querida, yo investigué a usted, así que supe del compromiso repentino. Victoria Blackstone, 24 años, huérfana de padre, sustenta a la madre cardíaca y al hermano menor. Trabaja 12 horas por día, nunca faltó un único día, nunca pidió aumento. Formada en administración con beca completa, notas excelentes». Victoria enrojeció, incómoda con el escrutinio. «Lo que más me impresionó», prosiguió Eleanor, «fue descubrir que usted dona parte de su salario para un orfanato en Ecatepec. Hace 2 años, mismo con sus dificultades financieras». Adrián se volteó para Victoria, sorprendido. «Usted nunca me contó eso». «No era asunto suyo»,
murmuró Victoria. Exacto, dijo Eleanor, sonriendo más ampliamente. Y es por eso que yo apruebo completamente este arreglo. ¿Aprueba? Adrián se sentó, chocado. Mi querido, en los últimos 2 años, yo observé usted trabajar con esa muchacha. Vi cómo ella anticipa tus necesidades, cómo gestiona crisis, cómo trae estabilidad a tu caos diario. Si alguien puede hacerte parecer maduro y establecido, es ella. Victoria sintió una mezcla extraña de orgullo y constreñimiento. Pero más importante, continuó Eleanor, sus ojos brillando, con algo que parecía travesura, yo vi cómo cambiaste desde que comenzaste a planear este matrimonio. Por primera vez en años, estás considerando los sentimientos de otra persona. Estás cuestionando tus prioridades. Estás tornándote menos egoísta. Adrián abrió la boca para protestar, pero Eleanor continuó. Y tú, querida Victoria, estás siendo forzada a salir de tu zona de confort, a reconocer tu propio valor. Anoche, en el club de industriales, oí decir que te defendiste magníficamente cuando algunas de esas víboras intentaron intimidarte. Yo no me defendí nada, protestó Victoria. Quedé paralizada. Tú mantuviste la dignidad y la elegancia natural, mientras ellas se comportaron como colegialas maliciosas. Eso, mi querida, es una victoria. Eleanor se levantó y caminó hasta la ventana, observando la movimentación de la ciudad allá abajo. Aquí está mi propuesta, dijo ella, volteándose para ellos. Yo voy a ayudarlos a convencer a Harold de que este matrimonio es real. Más que eso, voy a garantizar que la sociedad de la Ciudad de México acepte a Victoria como una Cross. ¿Cómo?, preguntó Adrián. Organizando un té de presentación en mi casa. Cuando Eleanor Cross endosa a alguien, nadie osa cuestionar. Ella sonrió para Victoria. Y voy a contar una pequeña mentira que yo misma presenté a ustedes dos, que siempre supe que serían perfectos uno para el otro. Victoria se sintió mareada. ¿Por qué haría eso por mí? Usted mal me conoce. Eleanor se aproximó y tomó sus manos con gentileza sorprendente, porque querida, en 60 años observando esta familia, usted es la primera persona que veo hacer a mi nieto pensar en alguien además de él mismo, y porque reconozco un alma bondadosa cuando veo una. Ella se volteó para Adrián. Y tú, mi querido nieto, para de tratar a esta muchacha como una funcionaria contratada para un papel. Si quieren que este matrimonio parezca real, comiencen a comportarse como si fuera real. ¿Qué eso significa?, preguntó Adrián, aunque Victoria sospechase que él sabía exactamente lo que su abuela estaba sugiriendo. Significa cortejarla adecuadamente, significa tratarla como una mujer que usted escogió amar, no como una solución para sus problemas. Eleanor tomó su bolsa, preparándose para salir. Significa que tal vez ustedes descubran que este arreglo no es tan falso como imaginan. Con esas palabras, ella salió de la oficina, dejando a Adrián y Victoria en un silencio cargado de posibilidades, que ninguno de los dos osaba admitir. Ella está cierta, dijo Adrián finalmente. Yo tengo tratado a usted como una funcionaria, no como mi novia. Victoria lo miró, viendo algo nuevo en sus ojos, algo que la hizo cuestionar si lo que sentía por él era realmente solo gratitud profesional. ¿Recomenzamos?, preguntó él extendiendo la mano. ¿De verdad esta vez? Victoria miró para la mano extendida, después para el hombre que estaba lentamente tornándose más que solo su jefe. Tal vez Eleanor estuviese cierta. Tal vez hubiese algo real floreciendo entre ellos, escondido bajo las formalidades del contrato. «Recomenzamos», dijo ella tomando su mano. El té de Eleanor Cross fue un éxito estruendoso. Victoria se vio rodeada por señoras que, apenas una semana antes, la habían tratado con desdén, ahora compitiendo para demostrar amistad e interés.
La bendición de la matriarca de la familia había transformado a Victoria de intrusa en protegida, y el cambio fue tan drástico cuanto surreal. Pero fue durante la segunda semana después de la intervención de Eleanor que todo se derrumbó de forma devastadora. Victoria estaba organizando los preparativos finales para el matrimonio, marcado para el viernes siguiente, cuando recibió una ligación que cambió todo. Era del Hospital General de México. Doña Elena se había desmayado en casa y fue llevada a las prisas para la emergencia. «Señorita Blackstone, necesita venir inmediatamente», dijo la voz grave del médico del otro lado de la línea. «Su madre sufrió un episodio cardíaco grave. Necesitamos conversar sobre los próximos pasos del tratamiento». Victoria salió corriendo de la oficina sin explicaciones, dejando a Adrián en medio de una reunión importante. Durante todo el trayecto de taxi hasta el hospital, sus manos temblaban incontrolablemente. Las palabras del médico resonaban en su mente: episodio cardíaco grave. Encontró a Eduardo en la sala de espera, los ojos rojos de preocupación. Él se levantó cuando la vio llegar y la abrazó con fuerza. Ella estaba arreglando el cuarto para la mudanza para Lomas de Chapultepec, dijo él, la voz embargada. Estaba tan animada con el matrimonio, hablando sin parar sobre cómo tú merecías ser feliz. De repente, ella gritó y cayó. Victoria sintió el mundo girar a su alrededor. Su madre estaba mal a causa de la agitación del matrimonio falso. Doctor Cardoso, el cardiólogo, fue directo al punto cuando finalmente pudieron conversar. Su madre necesita de una cirugía cardíaca compleja y la necesita urgentemente. El procedimiento es caro y arriesgado, pero sin él, ella tiene como máximo algunos meses. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Victoria, aunque ya supiese que la respuesta estaría además de sus posibilidades. 400,000 pesos, fuera los costos de internación y medicamentos postoperatorios. Y hay una fila de espera en el IMSS que puede tardar años. Victoria se sentó pesadamente en la silla del consultorio. Mismo con el dinero que recibiría del matrimonio, aún no tenía acceso inmediato a esa cuantía. El primer pago solo llegaría después de la ceremonia. «Doctor», dijo ella intentando mantener la voz firme, «¿cuánto tiempo tenemos?» 2 semanas, como máximo. Después de eso, el riesgo se torna inaceptable. 2 semanas. Exactamente el tiempo que faltaba para recibir el primer pago de Adrián. Victoria salió del hospital en estado de choque. Eduardo caminaba al lado de ella en silencio, ambos perdidos en sus preocupaciones. Cuando llegaron al departamento en 1900, Polanco, ella se encerró en el cuarto y lloró por primera vez desde que aceptara la propuesta de Adrián. El teléfono sonó insistentemente. Adrián había ligado decenas de veces desde que ella saliera corriendo de la oficina. Finalmente, ella atendió. «Victoria, ¿qué sucedió? Tú desapareciste en medio de la reunión con los Peterson». «Mi madre está internada, necesita de una cirugía urgente». Silencio del otro lado de la línea. «Yo voy al hospital ahora». «No», dijo Victoria rápidamente, «no precisa. Ella está estable por mientras». «Victoria, déjame ayudar». «Tú ya estás ayudando. Después del matrimonio tendré dinero para pagar la cirugía». Pero mismo mientras decía las palabras, Victoria sabía que era tarde demasiado. La cirugía no podía esperar. En la mañana siguiente, Victoria volvió al hospital, determinada a encontrar una solución. Intentó negociar con el administrador. Pidió préstamos en 3 bancos diferentes. Llegó incluso a considerar vender el departamento de Polanco que Adrián había alquilado. Nada funcionó. Fue cuando estaba saliendo del último banco, tras otra negativa, que recibió una ligación inesperada. El número no era familiar. ¿Victoria Blackstone? La voz era masculina, confiada,
con un tono que inmediatamente la dejó alerta. Sí. Mi nombre es James Cross, primo de Adrián. Me gustaría conversar contigo. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había oído a Adrián mencionar a James algunas veces, siempre con desdén y desconfianza. ¿Sobre qué? ¿Sobre cuánto quieres realmente salvar a tu madre? La frialdad de la declaración dejó a Victoria sin palabras. Encuéntrame en el café del Hotel Geneve en 1 hora. Tengo una propuesta que puede resolver todos tus problemas. Victoria debería haber rehusado. Debería haber desligado el teléfono y contado todo a Adrián. Pero la imagen de doña Elena en la cama del hospital, conectada a monitores cardíacos, nubló su juicio. James Cross era una versión más vieja y más cruel de Adrián. Tenía los mismos ojos azules de la familia, pero ellos brillaban con una frialdad calculadora que hizo a Victoria arrepentirse inmediatamente de haber venido. «Eres más bonita de lo que esperaba», dijo él, examinándola sin ceremonia. «Entiendo por qué mi primo se interesó por ti». «¿Qué quieres?», preguntó Victoria, yendo directo al punto. James sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Quiero que canceles el matrimonio». «¿Por qué?». «Porque sé que es falso. Sé sobre el contrato, sobre los 5 millones, sobre toda la farsa». Él se inclinó para adelante, la voz bajando para un tono conspiratorio. «Y sé que tu madre necesita 400,000 pesos para una cirugía que no puede esperar». Victoria sintió náuseas. «¿Cómo sabes eso?». «Tengo mis recursos. La cuestión es, ¿qué estás dispuesta a hacer para salvar a tu madre?». James deslizó un sobre por la mesa. 500,000 pesos. Suficiente para la cirugía y los costos. Adicionales, todo lo que necesitas hacer es desaparecer antes de la ceremonia del viernes. Victoria miró para el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿En cambio de qué? De la empresa de la familia. Cuando Adrián no consiga casarse a tiempo, el control pasa para mí, como debería haber sido desde el inicio. ¿Quieres que traicione a Adrián? Quiero que escojas entre él y tu madre». James se recostó en la silla, claramente satisfecho consigo mismo. «Es una elección simple, Victoria. Tu madre muere o tú tomas el dinero y la salvas. Adrián va a encontrar otra solución para sus problemas. Siempre encuentra». Victoria sintió lágrimas quemar sus ojos. «¿Y si yo cuento para él sobre esta conversación?». «Puedes intentar, pero tu madre no tiene 2 semanas para esperar mientras él arregla el dinero. Y nosotros 2 sabemos que él no tiene acceso inmediato a esa cuantía sin pasar por los procedimientos burocráticos de la empresa». James estaba cierto. El dinero del contrato matrimonial estaba condicionado al matrimonio efectivo y a los trámites legales subsecuentes. «Piensa bien», dijo James levantándose para irse. «Tienes hasta el jueves para decidir. Después de eso, la oferta expira». Él dejó el sobre en la mesa y salió, dejando a Victoria sola con la elección más imposible de su vida. Aquella noche, ella se sentó al lado de la cama de doña Elena en el hospital, sosteniendo la mano fría de su madre mientras los monitores bipiaban monótonamente. Eduardo dormía en la silla al lado, exhausto de preocupación. «Mi hija querida», murmuró doña Elena, abriendo los ojos con dificultad. «No necesitas cancelar el matrimonio por mi causa». Victoria se ahogó. «Madre, yo oí tu conversación con el médico. Sé que no tenemos dinero para la cirugía». Doña Elena apretó flacamente la mano de su hija. «Pero no quiero que sacrifiques tu felicidad por mí». «Tú eres mi felicidad», susurró Victoria, las lágrimas finalmente cayendo. «Tú y Eduardo son todo lo que tengo». «¿Y Adrián? ¿Tú no lo amas?». La pregunta cortó a Victoria como una lámina. «Ama en algún momento,
Durante las últimas semanas, sus sentimientos por Adrián habían evolucionado, además de la gratitud y del interés profesional. Ella había comenzado a ver en él el hombre vulnerable por detrás de la fachada del CEO, y eso la asustaba. Comenzó ella, pero no consiguió terminar la frase. Porque la verdad dolorosa era que sí, se había enamorado de Adrián Cross, y ahora necesitaba escoger entre salvarlo de la ruina financiera o salvar la vida de su propia madre. Victoria pasó la noche del miércoles en claro, mirando alternadamente para el sobre de James y para el teléfono, donde los mensajes preocupados de Adrián se acumulaban. La cirugía de su madre había sido agendada para el viernes por la mañana, el mismo día del matrimonio. La ironía cruel de la situación no pasó desapercibida. Ella tendría que escoger literalmente entre salvar la vida de su madre o cumplir el acuerdo que salvaría la empresa de Adrián. En la mañana del jueves, Victoria llegó a la oficina con una resolución cristalina pero peligrosa. No aceptaría el dinero sucio de James, ni abandonaría a Adrián en la víspera del matrimonio. Había una tercera opción, desesperada y arriesgada, pero era la única que le permitiría mirarse a sí misma en el espejo. «Adrián», dijo ella, entrando en su sala sin golpear la puerta, «necesito que me prestes 400,000 pesos, hoy». Adrián levantó los ojos de los documentos, sorprendido con la urgencia en su voz. «¿Para la cirugía de tu madre?» «Sí, sé que es mucho dinero. Sé que no está en nuestros acuerdos, pero...» «Victoria», Adrián la interrumpió gentilmente. «Tú no necesitas pedir prestado. Yo pago la cirugía». «No». La firmeza en su voz lo sorprendió. «No quiero caridad, quiero un préstamo, con intereses, con contrato, con todo documentado adecuadamente». Adrián se levantó, aproximándose a ella. «¿Por qué es tan importante hacer eso de forma oficial?» Victoria respiró hondo. Había decidido contar la verdad sobre James, pero necesitaba hacerlo de forma inteligente. «Porque su primo James me buscó ayer». El rostro de Adrián se endureció instantáneamente. «¿James? ¿Qué él quería?» «Él sabe sobre nuestro contrato, sobre todo». Victoria observó el color desaparecer del rostro de Adrián. «Y me ofreció 500,000 pesos para que yo cancele el matrimonio». Adrián quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una rabia fría que Victoria nunca había visto. ¿Cuánto él ofreció? 500,000, suficiente para salvar a mi madre e incluso sobrar. ¿Y tú estás aquí contándome eso porque...?» Victoria se aproximó a él, sus ojos encontrando los de él con intensidad. «Porque no soy el tipo de persona que traiciona a quien confía en mí. Porque en los últimos días aprendí que algunas cosas son más importantes que el dinero. Y porque...» Ella hesitó, las palabras presas en la garganta. «¿Por qué qué, Victoria?» «Porque me enamoré de ti, Adrián Cross, de verdad. Y no voy a dejar que James te destruya usando a mi familia como arma». El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Adrián dio un paso en su dirección, sus ojos azules quemando con una intensidad que hizo el corazón de Victoria acelerar. «¿Estás diciendo que quieres transformar nuestro matrimonio falso en algo real?» «Estoy diciendo que ya no es más falso para mí», respondió Victoria, su voz mal pasando de un susurro. «No, sé cuándo sucedió, pero sucedió». Adrián tomó el rostro de ella entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas con ternura. «Victoria, yo...» El teléfono de la oficina sonó estridentemente, interrumpiendo el momento. Adrián lo ignoró, pero el aparato continuó sonando insistentemente. «Atiende», dijo Victoria. «Puede ser sobre la empresa». Adrián atendió con relutancia. Victoria vio su expresión cambiar gradualmente de irritación para preocupación, después para puro pánico. «¿Qué sucedió?
preguntó ella cuando él desligó. James convocó una reunión de emergencia del consejo para esta tarde. Va a intentar probar que nuestro matrimonio es una farsa para invalidarlo antes que suceda. Victoria sintió la sangre helar. ¿Cómo? No sé, pero él debe tener evidencias, fotos, documentos, testigos, algo que pruebe que estamos fingiendo. Entonces, anticipamos el matrimonio. Vamos al registro civil ahora. Hacemos la ceremonia civil inmediatamente. Adrián balanceó la cabeza. Es tarde demasiado. James debe haber alertado a todos los registros civiles de la ciudad. Y además, mi abuelo nunca aceptaría un matrimonio hecho a las prisas en medio a una crisis. Parecería exactamente lo que es desesperación. Victoria comenzó a andar de un lado para otro, su cerebro trabajando furiosamente. Tiene que haber una forma. No podemos dejar que él gane. Victoria, tal vez sea hora de aceptar la derrota. Tú tomas el dinero de él, salvas a tu madre y yo encuentro otra solución para la empresa. ¡No! La ferocidad en su voz lo sorprendió. No voy a dejar que aquel hombre use el amor que siento por mi familia para destruir al hombre por quien me enamoré. Adrián la miró con admiración creciente. Entonces, ¿qué propones? Victoria paró de andar, una idea peligrosa formándose en su mente. Vamos a la reunión del consejo, juntos, y vamos a enfrentar a James de frente. Victoria, él tiene evidencias y nosotros tenemos la verdad. Victoria se aproximó a él, sus ojos brillando con determinación férrea. Tal vez nuestra relación haya comenzado como un contrato, pero no es más. Y si James quiere una lucha, entonces vamos a darle una lucha a él. El consejo va a hacer preguntas difíciles. Van a investigar cada aspecto de nuestra relación. Entonces, que investiguen, que vean cómo tú pagaste la cirugía de mi madre sin pensar dos veces. Que vean cómo me defendiste en el club de industriales. Que vean cómo su abuela nos apoyó porque reconoció que había algo real entre nosotros. Adrián tomó las manos de ella, entrelazando sus dedos. ¿Y si no da cierto? ¿Y si James consigue probar que comenzamos con un contrato? Entonces, por lo menos, luchamos juntos. Victoria levantó sus manos entrelazadas y besó los nudillos de los dedos de él. Adrián, durante toda mi vida, luché sola por todo. Por primera vez, tengo a alguien a mi lado. No voy a desistir ahora. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era la secretaria de Adrián, informando que la reunión del consejo había sido marcada para las 4 de la tarde. 2 horas, dijo Adrián después de desligar. Tenemos 2 horas para prepararnos para la lucha de nuestras vidas. Victoria asintió, pero una preocupación súbita la atingió. Adrián, ¿y si James consigue aplazar el matrimonio por tiempo suficiente para que sea tarde demasiado? ¿Y si mi madre? Tu madre va a quedar bien, dijo Adrián con firmeza. Mismo que tengamos que reprogramar el matrimonio, yo garantizo que ella tenga la cirugía. Eso no es negociable. Pero su plazo. Mi empresa no vale la vida de tu madre, Victoria. Nunca valió. En aquel momento, Victoria supo con certeza absoluta que se había enamorado del hombre cierto. No del CEO billonario, no del heredero, poderoso, pero sí del hombre que colocaba la vida de una desconocida por encima de sus propios intereses financieros. Entonces vamos a luchar, dijo ella, sellando la decisión con un beso que contenía toda la determinación y el amor que sentía por él. Pero mientras se preparaban para el confronto con James, ninguno de los dos imaginaba que Eleanor Cross había pasado la mañana entera haciendo ligaciones misteriosas, reuniendo informaciones que transformarían completamente el rumbo de la reunión del consejo. La guerra estaba apenas comenzando, y todas las piezas finalmente se movían en dirección al confronto decisivo que determinaría no apenas el futuro de Industrias Cross, pero sí el destino del amor que había crecido inesperadamente entre
dos corazones que creían estar apenas cumpliendo un contrato. La sala de reuniones del Consejo de Industrias Cross nunca había parecido tan intimidante. Victoria y Adrián entraron de manos dadas, enfrentando las miradas curiosas y escépticas de los 12 miembros del Consejo. Harold Cross, el patriarca de la familia, presidía la mesa con expresión severa, mientras James sonreía con confianza predatoria del otro lado de la sala. «Señores consejeros», comenzó James levantándose teatralmente, «convoco esta reunión para exponer un fraude que amenaza la integridad de nuestra empresa. El matrimonio de mi primo Adrián es una farsa elaborada para contornar las condiciones establecidas para su sucesión». Victoria sintió a Adrián tensionar a su lado, pero mantuvo el rostro sereno. Habían decidido dejar que James se expusiera primero. «Tengo aquí», continuó James, blandiendo una carpeta espesa, «evidencias fotográficas de reuniones secretas entre Adrián y Victoria, documentos que prueban pagos sospechosos y el testimonio de funcionarios que confirman que ella es apenas su secretaria, contratada para este papel». Harold Cross frunció el ceño. «¿Qué evidencias son esas?». James esparció fotografías por la mesa. Eran imágenes de Victoria y Adrián en el restaurante, donde habían discutido el contrato, en el departamento en Polanco, en la mansión de Lomas de Chapultepec. Todas parecían comprobar una relación puramente transaccional. «Como pueden ver», dijo James triunfantemente, «no hay nada de romántico en esos encuentros. Son claramente reuniones de negocios». Adrián se levantó, listo para defenderse, pero Victoria lo detuvo con un toque suave en el brazo. Había llegado su hora de hablar. «Señor Cross», se dirigió ella al patriarca, «¿puedo responder a esas acusaciones?». Harold asintió intrigado por la calma de la joven mujer. «Es verdad que nuestra relación comenzó de forma no convencional», dijo Victoria, su voz clara y firme. «Adrián me hizo una propuesta comercial y yo la acepté por necesidades financieras de mi familia». Un murmullo recorrió la sala. James sonrió pensando haber vencido. «Pero», continuó Victoria, «lo que James no entiende es que los contratos pueden ser quebrados, pero los sentimientos verdaderos no pueden ser fingidos indefinidamente». Ella se volteó para Adrián, sus ojos brillando con amor genuino. «Yo me enamoré del hombre que pagó la cirugía cardíaca de mi madre sin hesitar, aun sabiendo que eso no estaba en nuestro acuerdo. Por el hombre que me defendió cuando la sociedad intentó humillarme. Por el hombre que, cuando supo que yo podría traicionarlo por dinero, se preocupó más con mi dilema moral que con sus pérdidas financieras». La sala estaba en silencio absoluto. Harold Cross se inclinó para adelante, claramente interesado. «¿Y tú, Adrián?», preguntó el patriarca. «¿También quebraste tu propio contrato?». Adrián se levantó tomando la mano de Victoria. «Completamente, abuelo. Yo me enamoré de la mujer que trabaja 12 horas por día sin reclamar, que dona parte de su salario para orfanatos, aún mal consiguiendo sustentar a su familia, que prefirió contarme sobre el intento de soborno de James a aceptar dinero fácil». «¡Mentiras!», explotó James. «Ellos están inventando eso en la hora». Fue entonces que Eleanor Cross entró majestuosamente en la sala, cargando su propia carpeta de documentos. «Siento mucho el retraso», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero necesité verificar algunas informaciones interesantes sobre mi querido sobrino nieto James». James palideció visiblemente. «Harold», continuó Eleanor, «¿sabías que James ha intentado sabotear a Adrián hace meses? Que él contrató investigadores privados para espiar a Victoria? ¿Que ofreció soborno a ella para abandonar a Adrián?» Eleanor esparció sus propias evidencias en la mesa. Grabaciones de audio de las ligaciones de James, registros bancarios mostrando los pagos a investigadores privados,
incluso una foto de él entregando el sobre a Victoria en el café. Y, más interesante aún, prosiguió Eleanor, descubrí que James ha desviado fondos de la empresa hace 2 años, usando empresas fantasmas para esconder los robos. La explosión de voces indignadas llenó la sala. Harold Cross se levantó lentamente, su rostro contorcido de rabia. James Cross, dijo él con voz atronadora, estás expulsado de esta empresa y de esta familia inmediatamente. Tío Harold, yo puedo explicar. ¡Seguridad!, gritó Harold. Escolten a mi ex sobrino para fuera del edificio. Mientras James era arrastrado para fuera de la sala protestando, Harold se volteó para Victoria y Adrián. Ahora, dijo él, su expresión suavizando sobre este matrimonio. Victoria contuvo la respiración. Eleanor me contó toda la historia, la desesperación de ustedes, el contrato y cómo ese acuerdo se transformó en algo real. Harold sonrió por primera vez. Ustedes achan que yo llegué a mis 80 años sin reconocer amor verdadero cuando veo... Adrián pareció confuso. Entonces, ¿usted sabía? Sospechaba. Pero Eleanor confirmó todo hoy. Harold se aproximó a ellos colocando las manos en los hombros de ambos. Adrián, la empresa es tuya. Tú probaste que eres capaz de colocar el amor arriba del dinero, la integridad arriba de la conveniencia. Victoria sintió lágrimas de alivio escurrir por su rostro. Y tú, mi querida, dijo Harold para Victoria, bienvenida a la familia, oficialmente. El teléfono de Victoria sonó en aquel momento. Era del hospital, informando que la cirugía de doña Elena había sido un éxito completo. 6 meses después, Victoria y Adrián renovaron sus votos en una ceremonia verdadera en la casa de Eleanor, con doña Elena saludable y Eduardo a punto de ingresar en la mejor universidad de la Ciudad de México. Victoria se había tornado copresidenta de Industrias Cross, implementando programas sociales que transformaron la cultura de la empresa. Pero el momento más especial había sucedido en la noche anterior, cuando Adrián la pidió en matrimonio, nuevamente, esta vez sin contratos, sin plazos, apenas con amor puro e infinito. Esta vez es para siempre, había susurrado él, colocando un anillo de diamante en su dedo. Siempre fue para siempre, había respondido Victoria, sellando con un beso la promesa que había comenzado como mentira y se tornado la verdad más bella de sus vidas. Queridos oyentes, esperamos que la jornada emocionante de Victoria y Adrián haya tocado sus corazones tanto cuanto tocó el nuestro. Para continuar viviendo historias de amor que superan todas las adversidades, preparamos una colección especial con narrativas igualmente envolventes sobre segundas oportunidades y amores verdaderos. Encuentren esas historias haciendo clic a su izquierda. Si la historia de Victoria los emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dar aquel like especial en el video. Todos los días traemos para ustedes historias únicas que exploran la complejidad de los sentimientos humanos y prueban que el amor verdadero siempre encuentra un camino. No pierdan nuestros próximos contenidos y nos cuenten en los comentarios. ¿Ustedes achan que los contratos pueden transformarse en amor eterno? Esperamos ustedes allá.